Álvaro, Abraham Richard, Juan Carlos Orlando, Ángel Marlon Ismael, Darwin Marcos, Eric Andrés Lester, Jonathan Hammer, Hilton Alvis, Giovanni Franco, Kevin, Rafael Christopher, Juana, Celso Jason, Axel José, Jairo Gerard Alfonso, Jimmy Mauricio, Josué, Eliezer Antonio, Edwin Valerio Yamil, Michael Nelson, Yesner Dani, Harliton, Noroni, Cristian Roberto. Mi patria me duele en abril, pero en abril floreció el árbol de la esperanza que a mi pueblo despertó. Buenas noches, pueblo nicaragüense. Mi nombre es Marlon Marchena y les saludo desde Jacksonville, Florida. Y quería comenzar con la oración que yo siempre digo cuando llamo a Radio Corporación, y dice así: Dios bendiga al valiente pueblo nicaragüense y a los valientes presos políticos que sufren torturas en las tenebrosas cárceles sandinistas. Que Dios bendiga también a esas madres que lloran a sus hijos asesinados por una bala de un francotirador. Que Dios bendiga también a esas madres que por ser opositoras, excarceladas, no pueden trabajar y miran a su hijo con hambre, o miran a su hijo enfermo y no lo pueden llevar a un centro de salud porque son opositoras. Esta es la triste realidad de nuestro país. Así como dije al principio, mi nombre es Marlon, soy nicaragüense, nací en Managua, y Dios ha querido que hagamos este programa, y yo no le digo nunca, le digo no a Dios, y por eso estamos aquí, para que este programa sea del pueblo nicaragüense, donde se exprese, denuncie todo lo que está pasando en nuestro país. Hoy tenemos un invitado de lujo, un verdadero opositor, un líder nato. El doctor Henry Zelaya va a estar con nosotros. Prácticamente nos va a apadrinar este programa. Así que, como ayer fue Día de las Madres Nicaragüenses, en solidaridad con esas madres que lloran, vamos a escuchar a Yadira Córdoba, un audio de 46 segundos. Ella perdió a su hijo, una bala de un francotirador lo asesinó, un niño de 15 años, Orlando Aguirre Córdoba. Así que vamos a escuchar ese audio ahora, de 46 segundos. 30 de mayo de 2018, un día de las madres nicaragüenses, cuando asesinaron a su hijo de 15 años, Orlando Aguirre Córdoba, en la madre de todas las marchas. Centenares de miles de nicaragüenses se tomaron las calles de todo el país para demandar el cese de la represión estatal, justicia para las víctimas y la salida del poder del régimen de Ortega. Vive su luto en el exilio en Costa Rica desde hace 2 años. El 30 de mayo tiene ahora otro sentido para ella. Significa luto y dolor. El Día de las Madres, en vez de ser un día especial, alegría, flores, para Yadira es luto y dolor. También para miles de madres nicaragüenses. Lo más triste es que además de haberle asesinado a su hijo, Orlando, de 15 años, fue asediada, perseguida, hostigada, que tuvo que irse a Costa Rica. Ella está en Costa Rica exiliada, como más de 100,000 nicaragüenses. Lo peor, pienso, es ver
al responsable del asesinato de su hijo, al que ordenó disparar a matar en una boleta electoral. O sea, en vez de estar juzgado, es candidato. Y por lo que parece, va a ganar, porque todo el fraude está listo. Así que vamos a escuchar a Yadira en un pequeño audio de 35 segundos. Como madre, mirar una boleta electoral en el cual están los rostros de los asesinos de mi hijo. Esa es una ofensa. Van a salir, aunque no quieran salir, ellos van a salir. Ellos tienen que salir del poder. ¡La madre no se rinde! ¡Exigen justicia! Y nosotros las madres vamos a continuar para que nuestra Nicaragua sea libre y que nuestros hijos sean recordados, haya memoria y haya justicia para ellos. Así es. Tiene que haber justicia para cada opositor indefenso y desarmado nicaragüense que fue asesinado por una bala de un francotirador o por paramilitares vestidos de civil. Y lo peor también es que Yadira Córdoba le reclama a la oposición, a esa oposición que tomó el liderazgo en mayo del 2018, que tuvo el reconocimiento internacional, todo el apoyo de la comunidad internacional. Pero ya han pasado 3 años y el pueblo le reclama a esa oposición. Escuchemos entonces qué dice Yadira a la oposición en un audio de 55 segundos. También reclama a la oposición nicaragüense. La causa real la cambiaron por un interés propio. ¿Por qué? Porque los que se decían llamar representantes del pueblo en ese entonces, de las marchas para justicia, para liberación de Nicaragua, ahora andan buscando puestos políticos. Porque Orlandito Córdoba salió un 30 de mayo a marchar para solidarizarse con las madres de Abril que habían asesinado a sus hijos. Él no salió para que hubiera un circo electoral. Él salió para que hubiera justicia y liberación en Nicaragua. Se van y nunca vuelven. Exactamente, eso es lo que está sucediendo en Nicaragua en este momento. Un circo electoral en donde el dueño del circo mueve todo a su gusto y antojo. Y lo más triste es que esa oposición está participando de ese gran fraude que se está preparando. Por ejemplo, la OEA, entre sus 7 puntos, exigió reformas electorales. ¿Y qué es lo que hizo el régimen sandinista? Unas contrarreformas peores que las anteriores. Y según dicen, todos los partidos políticos de Nicaragua, 19 partidos políticos, apoyaron esas contrarreformas, apoyaron, avalaron, y eso es lo que el gobierno sandinista, mal gobierno sandinista, es lo que le dice al mundo, aunque el mundo civilizado y democrático no le va a creer. Pero digamos lo que dice el payaso Edwin Castro, un audio de 43 segundos. Actores del proceso, que son los partidos políticos, todos vinieron a hacer sus aportes y todos hicieron aportes y todos vinieron al más alto nivel de su dirigencia, es decir, presidentes, secretarios ejecutivos, secretarios políticos, representantes legales. Exacto. Ahí está. El peligro que hay, y es uno de los motivos de este programa, es concientizar, informar y guiar al pueblo nicaragüense de que si nosotros
participamos en esas elecciones, el régimen sandinista va a decir que todo está legal. Hoy escuché en Radio Corporación un pequeño audio de un recorte de 49 segundos, que es el último audio, de ver la mentalidad de los opositores falsos y cómplices del dictador. Oigamos qué dice el día de hoy en Radio Corporación un señor que se llama Adolfo Miranda Sáenz. Don Marlon, no tengo ese audio. Bueno, lo que dice este señor fue el último que te mandé, pero bueno, lo que dice este señor, hoy lo dijo en la corporación, es que hay que ir a las elecciones, hay que participar en las elecciones. Y que si el sandinista, dictador, tirano, asesino, Daniel Ortega, gana limpiamente, pues el pueblo va a pasar la página y va a aceptar ese resultado. O sea, no importa lo que ha sucedido hasta el día de hoy, en 3 años en los que Ortega, el dictador más cruel que ha tenido Latinoamérica, ha hecho. Hay parte de los opositores que lo gritan, lo anuncian en la Radio Corporación y dicen, hay que ir a elecciones y si gana Daniel Ortega, aceptémoslo. Entonces que siga la fiesta, diálogo y consenso. Solo falta que ponga a Chanito Aguirre otra vez entre puente entre el gran capital y el régimen sandinista por 13 años. Entonces, el país más pobre de Latinoamérica, que es Nicaragua, pero con el país que tiene más millonarios, o sea, tiene como 200 millonarios. Más que... Sí, ese era Nelson. Estamos pasando por una situación oscura de nuestra historia política porque el gobierno es reconocido solo por el 20% de la población, mientras sufre represión la gran mayoría que tan solo quiere tener la oportunidad de elegir su gobierno en elecciones libres, justas y observadas. Incluso si el actual gobierno lograra ganar limpiamente en unas elecciones realmente democráticas, libres, la mayoría lo aceptaría y pasaría la página. Así. Qué fácil es decirlo, ¿eh? Pasaría la página. Porque el problema, según este señor, es que nada más el mal gobierno tiene el 20%. Ese es el problema. No es que el gobierno sea un asesino, un tirano, que sea una dictadura. El problema es que nada más tiene el 20%, dice. Y hay que pasar la página si gana. Entonces ese es el gran peligro que yo veo que hay en Nicaragua. Yo no vivo en Nicaragua desde hace 37 años. Yo salí de Nicaragua porque o iba a la guerra a luchar obligatoriamente contra los contras para implantar el comunismo en Centroamérica, porque según Fidel Castro dijo, cayó Nicaragua y dentro de poco caerá El Salvador. Entonces se empezó una guerra para conquistar Centroamérica, pero los contras detuvieron esa expansión del comunismo. Entonces yo tuve que salir de Nicaragua hace 37 años. Desgraciadamente, todavía está hoy el mismo criminal. Pero lo peor es que la oposición va a ir a las elecciones, porque nos dejan solo 2 alternativas, según los sabios, los analistas políticos, los que saben y defienden el ir a las elecciones. O elecciones o guerra. O elecciones para que pierda Daniel y poder sacar a los presos políticos. O sea, nos están empujando a ir a elecciones. No importa que la comunidad internacional, como el señor José Miguel Vivanco lo dijo en el programa de Café con Voz la semana pasada, no hay condiciones para ir a elecciones. José Miguel Vivanco
lo dijo claramente. Se van a robar las elecciones y solamente Cuba y Venezuela van a reconocer esas elecciones. Este señor Luis Almagro, en su último informe en la OEA, dijo que no hay condiciones, que van a ser las peores, en las peores condiciones, esas elecciones. Entonces, ¿qué hacemos o qué hace el pueblo nicaragüense? Cuando los que se supone son opositores te dicen, hay que ir a elecciones y con montaña de votos no se la van a poder robar, cuando a don Fabio Gadea le robaron montañas de votos. Encontraron cajas y cajas de votos a favor de don Fabio Gadea tiradas en el lago de Nicaragua. Es que si no vamos a elecciones, viene la guerra. Pero hay una persona, un verdadero opositor, que yo lo he estado escuchando desde hace mucho tiempo, que él ha dado otra solución. Una persona que dice que tenemos otra alternativa, que sí se puede sacar a Ortega si no se acepta ir a elecciones. Y por eso que está invitado el día de hoy el doctor Henry Zelaya, una persona que sabe, pero no lo escuchan. Y no lo escuchan porque él no pertenece al círculo cerrado del gran capital. Yo digo una cosa, que el C por L es un partido político, y como partido político, según ha dicho la señora Kitty Monterrey, tiene que ir a elecciones como fueron a las elecciones regionales de la costa atlántica, cuando todavía la sangre estaba fresca en el pavimento, porque perdían la personería jurídica. Y no sacaron nada, no hicieron nada, pero participaron, le dieron legitimidad a esas elecciones regionales de la costa atlántica. Entonces ellos tienen que ir a elecciones en este noviembre, el C por L tiene que ir a elecciones, porque si no pierden las personerías jurídicas. Y la señora Kitty Monterrey lo dijo a Carlos Fernando Chamorro, que ellos no son oposición, ellos son partido político. Que ella no es jefa de la oposición, que ella es jefa de un partido. Entonces nosotros como oposición o la oposición tiene que darle otra alternativa al pueblo. No podemos ir a elecciones para legitimar un gran fraude electoral que la comunidad internacional ha dicho claramente no hay condiciones. No existen las condiciones. Eso es mentira, que con montaña de votos no te van a hacer el fraude. Si a don Fabio le hicieron el fraude más grande que hay en la historia. Inclusive dice que todo está documentado. El gran fraude que le hicieron a don Fabio Gadea está documentado. Y ahí está en los organismos internacionales archivados, ¿no? Desde el 2011. Está archivado, porque usted sabe, los organismos internacionales son izquierdistas. ¿Qué se van a preocupar por unas elecciones que le robaron a don Fabio? Entonces, yo he invitado, gracias a Dios, el señor aceptó, el señor comandante Henry, un doctor Henry Zelaya, y él nos va a hablar, nos va a guiar de qué se puede hacer. Porque para mí, lo ideal sería, si hubiese una verdadera oposición, que llamen a una conferencia de prensa y diga, señores, como ustedes saben, aquí no hay condiciones. Aquí no hay condiciones. Fíjense lo que yo he dicho en Radio Corporación, que si en el 2018, en mayo de 2018, esa alianza cívica que tenía el reconocimiento internacional hubiese dicho, señores, aquí no vamos a seguir dialogando porque están asesinando a opositores. Señores, aquí no vamos a seguir dialogando porque quemaron a una familia en el Carlos Marx, la quemaron viva, a niños de 1 año, de 2 años, los quemaron vivos. Inclusive, los paramilitares no dejaban acercar a los bomberos para rescatar a esos niños. Si esa oposición falsa, cómplice, que estaba sentada dialogando con los asesinos y se llenaron las manos de sangre por seguir dialogando con los asesinos, sin haber dicho, señores, aquí no hay más diálogo, posiblemente no hubiesen habido más de 400 muertos, más de 600 muertos. Se comprobaron 328 nada más,
porque nada más le dieron 15 días o 3 semanas a la CIDH. Pero los muertos que comprobó la CIDH, todos tenían bala de un francotirador, cabeza, pecho y garganta, nunca. Entonces esa oposición que no se levantó en ese diálogo, que fue un diálogo asesino, porque mientras dialogaban asesinaban, dice esa oposición que hay que ir a elecciones. Porque si no hay guerra, porque si no nos salen los presos políticos. Y para eso es este programa, para decirle a esa oposición cómplice que sí hay otra alternativa, que no se puede ir a legitimar a un asesino el 7 de noviembre, no se puede. Y para eso está el doctor Henry Zelaya. Doctor, buenas noches, bienvenido a Son Mártires. Buenas noches, Marlon. Buenas noches a todos los que están inaugurando esta nueva página, ¿verdad? Que creo que es muy importante. Y yo, para iniciar esta primera transmisión, pues le ruego a Dios que te ilumine, pues, y te agradezco mucho, siendo un nicaragüense de la primera ola, le llaman en los Estados Unidos, del exilio, ¿verdad? En la guerra de los 80, que con amor estás viendo a Nicaragua. Y yo creo de que lo que debemos de aprender de esto es de que la oposición, la diáspora y todo, debemos de juntarnos en un solo camino, pero en un camino correcto, pues, ¿verdad? No un camino para, como desgraciadamente lo han visto muchos políticos desde que nos independizamos, pues, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho que desgraciadamente en nuestra independencia nosotros nos quisimos liberar de los ladrones españoles, ¿verdad? Que nos estaban saqueando nuestros recursos. Pero lo que hemos hecho desde entonces es poner los ladrones criollos, ¿verdad? A excepción de muy pocos gobiernos en toda la historia de Nicaragua, la historia ha sido igual. Caudillos, revoluciones, y después esos mismos caudillos miran el Estado como botín, ¿verdad? Y lo que han hecho es enriquecerse con sus mafias muy cercanas. Y después viene otro caudillo a votar ese caudillo y ahí hemos venido. Pero siempre el factor denominador común ha sido muerte, exilio y destrucción de la economía nacional. Y eso no solo pasa con este régimen, ¿verdad? Esto nos ha pasado a través de los ya casi 200 años que vamos a cumplir de la independencia de España. Pero eso es lo que digo yo, honestamente te lo digo, Marlon. Yo digo, nos independizamos de España, de los ladrones de España para poner a los criollos. Pero bueno, yo creo de que esto es un programa que debe recoger mucho la historia de Nicaragua, ya que hay tiempo, pues, porque los programas por lo regular en la radio y eso son muy cortos, para darle un sentimiento de historia y de lo que podemos hacer, especialmente ahorita, ¿verdad? Al pueblo de Nicaragua. Así que yo te felicito, Marlon, te agradezco mucho como nicaragüense y espero que la diáspora te apoye, ¿verdad? Porque esto la gente no sabe. Cuando uno se mete a hacer esto, hay que meterse a costos, pues. Hay que meterse a costos. El hecho de la transmisión, el hecho de perder tu tiempo, en vez de dedicárselo a tu familia, en vez de estar trabajando, todo eso es una inversión que se debe documentar. Pero verdaderamente te agradezco, pues, y yo como padrino del programa, pues lo que le deseo es suerte y ojalá que el pueblo nicaragüense pues tenga una acogida donde este programa se discutan las cosas sin ningún compromiso con nada, ¿verdad? Porque a veces inclusive, por muy prensa libre que sea, desgraciadamente pues tenemos que comer. Y en Nicaragua, fíjate bien, Marlon, así, aquí en Nicaragua, el régimen, y no solo en Nicaragua, pues en Venezuela y en Cuba, todos estos gobiernos de narcotráfico que tenemos en América Latina se aprovechan de la escasez del dinero, se aprovechan de que la situación económica es terrible y se aprovechan de la escasez de las fuentes de empleo. Entonces, por ejemplo, en Nicaragua, muchas maestras que trabajan en el MEDE y gritan, Daniel Ortega es el único, lo hacen nada más porque verdaderamente muchas de ellas tienen su familia y las tienen que alimentar. Y eso te lo digo porque fíjate que
en el programa que yo manejo, pues, de Iniciativa por el Cambio y del BUC en la corporación, a mí me llaman muchos empleados del gobierno y me dan muchísima información de las atrocidades que cometen y es más, ellos no están de acuerdo con las cosas que están pasando, pero te dicen, mira, yo soy madre soltera, tengo 3 hijos o 2 hijos o 1, lo que sea, mantengo a mis padres, mi padre se murió, mi madre está enferma, ¿qué hago yo si me corren del trabajo? Entonces, de eso se aprovechan. Y es más, Marlon, inclusive fíjate que la misma policía, al ver tanta escasez de trabajo que tienen, muchos de ellos verdaderamente están ahí solo por el salarito que les pagan y porque tienen que alimentar a sus hijos, alimentar a sus padres. Entonces, hasta de eso se aprovechan estos gobiernos dictatoriales para mantener un país secuestrado. Pero bueno, espero pues que el programa tenga éxito. Creo de que hay que darle mayor publicidad y espero que el pueblo de Nicaragua, todos los que nos escuchen, en todas las veces, con todas las personas que les traigamos aquí en este programa, sepan que no lo hacemos partidariamente, ¿verdad? No lo hacemos con la idea de quitarte vos para ponerme yo, ni mucho menos con la idea de que pónganme a mí, pues, porque yo voy corriendo por un cargo público, sino que discutiremos y analizaremos las cosas bajo un punto frío, pero con la verdad, porque a veces eso en Nicaragua es difícil, pues. Mucha gente está muy, muy condicionada o por el miedo a la represión, entonces tiende a callarse. Así que espero que Dios nos ilumine para poder ser franco y hablar con la verdad durante todo lo que dure este programa para encontrar camino a la solución de la liberación de Nicaragua. Dicho eso, Marlon, quiero pasar a lo segundo. Ayer fue un día, pues, se conmemoró el Día de las Madres y yo te quiero decir algo, como nicaragüense y como sobreviviente de la última guerra que pasamos, los contras contra el Frente Sandinista, te digo de que desgraciadamente en los últimos 40 años probablemente ha sido la historia más dolorosa del pueblo nicaragüense, ¿verdad? Desde 1979, y vos sos uno, pues, ¿verdad? El Frente Sandinista llegó con un discurso, ofreció, yo me acuerdo muy bien, a pesar de que yo no vivía en Nicaragua, en ese tiempo yo estaba estudiando fuera en Nicaragua, la proclama del Frente Sandinista como una semana antes de que formaran su gobierno de transición. Y me acuerdo así, básicamente, ahí por ahí tengo la proclama, pero ahorita no la ando conmigo, ¿verdad? La proclama decía de que ellos prometían de que nunca más iban a formar un ejército al servicio de una familia, ¿verdad? Que nunca más, que preferían, y hasta en las canciones, pues, de Carlos Mejía Godoy, ¿verdad? Es mejor una escuela que un blindado batallón, ¿verdad? Y así de esas cosas, pues, ¿verdad? Que iba a ser la felicidad de los niños y esto y lo otro. La realidad es de que triunfaron en 1979, lo que marcaron, pues, un odio a sus rivales, que por X o Y razón, pues, ya habían pasado pactos y miles de cosas en la historia nicaragüense, pero ellos no aceptaron nada. Ellos querían la victoria total militar, por la vía militar, y así pasó. Desmantelaron a la Guardia, comenzaron confiscando los bienes de Somoza, pero de ahí a todos los que decían ellos que eran allegados a Somoza. Y ahí se cometieron miles de atrocidades, asesinatos, violaciones, confiscaciones terribles. En las mismas confiscaciones se produjeron muchísimos delitos. Formaron un tribunal popular antisomocista que muchos de ellos ni abogados eran. Muchos de ellos eran gente resentida y lo único que recetaban eran 30 años de cárcel. Recordate que me acuerdo en las primeras pláticas que ya teníamos nosotros como resistencia nicaragüense con el Frente Sandinista, los obligamos a que soltaran a más de 9,000 presos políticos. Y más o menos, Marlon, y esto solo lo digo por la historia, más o menos se contabilizan más de 140,000 muertos en esa guerra, solo de la contra el Frente Sandinista. Esta gente, cada uno de ellos tenía familia, tenía sus madres, tenía hermanos, todo. Y ya no digamos la gente que murió peleando contra Somoza.
¿verdad? Entonces, la gente que en esa guerra contra el mismo Somoza, pues también se murieron guardias, se murieron soldados sandinistas, y cada uno de ellos tenía su madre. Muchos de ellos fueron apresados, fueron fusilados, mientras la supuesta revolución del 79. Y no se me va a olvidar todavía, después del triunfo de Nicaragua, después del triunfo que hizo el Frente Sandinista en Nicaragua, muchos guardias se rindieron, se metieron en diferentes embajadas, y a través de la Cruz Roja, porque muchos guardias pues lo que hicieron fue salir a Honduras, a través de la Cruz Roja les dieron supuestamente, esto es algo terrible, pues, les dieron un salvoconducto para irse a Honduras, y lo que hicieron fue alistar una caravana. No se sabe, porque yo no estaba ahí, pues, ¿verdad? No se sabe cuántas personas verdaderamente iban a esa caravana, pero se calcula que iban por lo menos unos 600 guardias que salieron de Managua custodiados por la Cruz Roja con un salvoconducto y salieron de Managua buscando Honduras, ¿verdad? A través de Somoto, pues, de Madrid. Y al llegar a Sébaco, por supuesto que la Cruz Roja fue partícipe, como muchas cruces rojas nacionales y algunas internacionales eran cómplices y son cómplices de estos gobiernos izquierdistas, ¿verdad? Pues los dejaron solos y fueron masacrados, ¿verdad? Más de 600 guardias ahí en la carretera en Sébaco, todos fueron muertos. Eso terminó en un gran silencio y así. También después, en esa misma época, vimos como muchos guardias capturados les dieron la ley fuga, pues. Les decían que se fueran o los mataron o se murieron por infección. Y miles de ejemplos que les puedo decir, pues me recuerdo así vagamente de las muertes del capitán Aguilar, un piloto que fue capturado, que era de la FAN, de la Fuerza Aérea de Somoza. Yo nunca fui guardia, pues, pero eso está en los periódicos, eso está en la historia, eso sucedió. Franklin Montenegro fue otro, un soldado que peleó contra el Frente Sur. No lo derrotaron, sino que le pidieron que se rindieran y que se fuera para Honduras. Lo capturaron por una supuesta, pues dicen que no le habían dado toda la gasolina, y él cuando quiso aparcar en Corinto, echar gasolina, pues ahí lo capturaron, también fue muerto, como miles de guardias fueron muertos. Pero fíjate que, digamos, pues para aquellos nicaragüenses que dicen, no, es que eso eran dos bandos y ni modo, pues eso era la guerra, también fusilaron a un montón de gente que no estuvo en la guerra, pues. Yo me acuerdo, mi pueblo natal, Jinotega, ahí fusilaron a un montón de gente solo porque algunos trabajaban en la alcaldía, otros porque decían que eran testaferros de Somoza, lo cual fue totalmente falso. Era gente que trabajaba, gente luchadora, gente que no tenía nada que ver con Somoza, y fueron también fusilados y fueron hechos presos. Es más, por eso es que nace la Contra. Me recuerdo que nunca se me va a olvidar eso, pues, porque eso sí yo lo viví, ¿verdad? En los pocos tiempos que yo venía aquí a Nicaragua, habían más de 5,000 presos detenidos de la zona de Pantasma, que para mí fue el nacimiento verdaderamente de la resistencia nicaragüense, porque ya habían grupos armados que estaban peleando, pero no con la fuerza que agarró después. Agarraron a más de 5,000 personas, a muchos los confiscaron, los metieron en la cárcel de Guajualí, muchos de ellos se murieron piojosos. Eso era terrible. Pues y ahí está todavía la cárcel. Pues yo no sé, está abandonada, no sé qué hicieron, pero ahí está la cárcel de Guajualí, y otra cárcel famosa era la de Estelí. Y eso fue lo que provocó, pues, el alzamiento de muchos campesinos que a la larga, después de varios años, pues yo eso sí ya los conocí personalmente, fueron los que el mayor número de la resistencia nicaragüense. Toda esa gente tenía sus madres, toda esa gente tenía familiares. Posteriormente a eso viene la desmovilización de la Contra, y a pesar del acuerdo de paz de Esquipula, yo sé, pues, y yo que viví la guerra y la viví en el terreno, yo sé que para esos años 86, 87, el Frente Sandinista ya no tenía moral para pelear, ya sus batallones estaban reducidos. Ya para ese tiempo nosotros habíamos botado como 38 helicópteros rusos, y ellos ya no contaban con el apoyo de los helicópteros. Entonces la infantería ya no entraba con tanta fuerza como habían entrado en años anteriores. Y además,
ya las tropas del servicio militar y las tropas ya del ejército ya conocían pues de que los comandantes se llevaban una vida incomparable, ellos tenían todo y que verdaderamente la población no tenía nada, entonces tampoco ya estaban tan animados de pelear. Y después de los acuerdos de paz y todo eso, que fue una burla pues al pueblo nicaragüense, que yo miro muchísimo el ejemplo de lo que nos pasó a nosotros en los acuerdos de Esquipula, así estoy viendo ahora con el movimiento que nació pues en abril del 2018. Y quieren dar más o menos la misma salida con diferentes matices, ¿verdad? Entonces, vi la muerte de más de 600 comandantes de la resistencia. No todos eran comandantes, pero eran soldados. Muchos por problemas, muchos inclusive no fueron por problemas políticos, ¿ya? Pero lo que sí fue político fue que evidentemente la mayoría de los asesinos pertenecían o habían pertenecido a la seguridad del Estado o eran militantes del Frente Sandinista. Entonces el Frente Sandinista lo que hizo fue utilizar la justicia a favor y que no castigaran pues a los asesinos. Y te voy a poner un ejemplo solo así para que el pueblo de Nicaragua lo sepa. El comandante Fernando fue muerto en un restaurante en Buaco y fue muerto por los familiares de una muchacha que él estaba enamorando. El señor, el papá de la muchacha, estaba en silla de ruedas por problemas y que lo habían tirado y estaba en silla de ruedas. Entonces, evidentemente ellos no participaban pues en ese, o no les gustaba pues que él enamorara a esa dama, a una muchacha, yo no la conocía, aparentemente joven. Por error, el comandante Fernando llegó a un lugar, se estaban ingiriendo licor, lo mandó a llamar él y el comandante precisamente sabía que ese señor, porque supuestamente iba a ser su suegro, estaba en una silla de ruedas, él se salió del restaurante a platicar con él, pero esa era la emboscada. Mientras él estaba hablando en el vehículo con el señor, los hermanos lo tiraron, ¿verdad? Los hermanos no eran minusválidos ni estaban en silla de ruedas. ¿Qué sucedió? La justicia juzgó solo al señor Renco. Y por supuesto que por ser un hombre en silla de ruedas, pues ahí no tuvo preso mucho tiempo, pues salió y ahí se murió el comandante Fernando. Pues. Ahí no hubo justicia. Y ese es un ejemplo que así sucedió en muchísimos de esos casos. En otros casos fue evidentemente político. Pues. Pero bueno, pues ahí se sucede como la muerte más o menos de unos 150 personas más, 400, perdón, de comandantes, ¿verdad? Y se producen como unas 150 muertes más de todas esas cosas. De ahí viene el levantamiento del 18 de abril, ¿verdad? Entonces, hasta ahora, supuestamente, mira, aquí hay que ser claro, recuerden bien, la CIDH solo le dieron un mes para investigar, no podía investigar nada para atrás y por supuesto nada por delante, solo hubo un mes nada más, que terminaba precisamente el 30 de mayo, el día que cometen la masacre. Entonces, mucha de la gente no tuvo ni acceso a denunciar, por eso fue que solo lograron documentar como unos 300 y pico de casos, porque la documentación tenía que ser estricta. Pero la realidad es de que la agrupación más fuerte que llevó todo este cotejo fue la ANPH y la CPDH, y ellos contabilizaron más de 700 muertos. Pero ahí después entra otra categoría que son los desaparecidos. Hay más de 1.200 desaparecidos, que mucha de esta gente no habla. Lo que pasa es que las familias no pueden denunciarlo, primero por la represión y segundo no saben qué pasó con sus familiares. Pero hay de 1.000 personas desaparecidas después del 18 de abril. Como todavía el día de hoy, pues, pero no me quiero saltar, ¿verdad? Pero todavía el día de hoy hay gente desaparecida. Hay un muchacho Tenorio, Giovanni Tenorio, que está desaparecido. No sabemos qué pasó. Y así hay un montón de campesinos que también están desaparecidos y que la gente no puede ir todavía, pues, el día de hoy. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Eso ha sido doloroso y más, pues, todos los presos políticos que han habido, más de 1.800 presos políticos, a pesar de que liberaron una parte, y hoy tenemos todavía 123 reos políticos que todavía siguen sufriendo. Esto te lo englobo para el sacrificio que verdaderamente esta población ha tenido, el dolor que han sentido las madres de los muertos, desaparecidos, y todo, más el dolor de más de 120,000 madres que son las madres de las personas que viven en el exilio. Y también en el exilio, por las mismas situaciones, el régimen se ha dado el lujo de mandar paramilitares
y se han denunciado asesinatos ligados a la política, tanto en Costa Rica como en Honduras. Tenemos los ejemplos del asesinato del comandante Flaco y el comandante Cabezón en la región de Honduras y unos muchachos de Nagarote y otras personas pues, que han sido asesinados en Costa Rica. En resumen, lo que te quiero decir es de que el dolor y el sacrificio que han tenido nuestras madres ha sido inmenso y es injusto. Esto no puede pasar así y esto obviamente a través de la historia no podemos, creo yo como nicaragüense, por más que sea, no podemos buscar una salida fácil porque verdaderamente, o una salida decorosa, como lo dicen, a personas que han sido criminales, han sido implicados internacionalmente por crímenes de lesa humanidad y han sido capaces de hacer las mayores bajezas del mundo. Aquí hemos tenido personas donde se les ha introducido el laca en el ano sin ninguna piedad. Hemos tenido más de 150 campesinos asesinados, de los cuales más de 40 han sido decapitados y cortados los genitales. Y solo estoy hablando después del 18 de abril, ¿verdad? Campesinos que han sido decapitados y muchos de ellos también les han cortado sus genitales. Niños que han sido quemados. Tuvimos 28 niños, son los que después del 18 de abril se documentaron, aunque antes siempre se cometieron. Me acuerdo que dentro de los 150 campesinos muertos, antes del 18 de abril, hay unos niños de Pantasma, hay unos niños de Guaslala que murieron en las operaciones que se hicieron para asesinar a los contras que se habían rearmado después del fallo del robo que le hicieron a don Fabio Gadea, siendo los dos últimos, ¿se acuerdan? Los hijos de doña Elea Valle, ¿verdad? Que fueron asesinados en una zona allá en La Raaz. Entonces, todo este dolor nuestras madres lo han sentido, lo han sufrido. Las madres de los guardias, las madres de los que murieron peleando contra la guardia, las madres de los contras, las madres de los muchachos del servicio militar que los agarraron a la fuerza y los metieron a pelear una guerra que ellos ni siquiera le entendían. Y ellos creían que le estaban haciendo un bien a Nicaragua cuando la realidad es de que iban a reprimir unas personas que estaban en armas porque no querían entregar su libertad, sus propiedades, su religión a un sistema comunista como en ese tiempo era el gusano que nos habían metido la revolución y Carlos Fonseca, que el comunismo era 1000 veces mejor que el capitalismo. Entonces, en aras de esa revolución es que agarraron a un montón de muchachos y los mandaron a pelear obligatoriamente contra los muchachos del norte y del centro del país. Y por supuesto, todos los muchachos ahora que murieron y todas las personas que murieron después del 18 de abril y los que han seguido muriendo y desgraciadamente los que todavía hace falta, ojalá que no sean muchos o no seamos muchos, pero los que hacen falta por entregar su vida por la libertad de Nicaragua. Entonces, todo eso ha venido sufriendo nuestra vida el día de ayer. Pues yo me solidarizo con todas las madres que desgraciadamente han tenido que sufrir esto por creerle a Daniel Ortega y que los enganchó de que el comunismo, tanto en los años 80 como hoy, que está en contra del capitalismo y todo eso, y van a morir, pues porque, por ejemplo, para el 18 de abril, pues murieron más de 700 personas y creo que ellos contabilizaron a 21 policías muertos, 21, ¿eh? Quiera que no, pues son nicaragüenses, muchos de ellos tenían hijos, muchas de ellos fueran mujeres, y la realidad es de que eso es lo que nosotros intentamos, perdón, eso es lo que nosotros intentamos en este programa, que establezcamos las bases serias para que nunca más, si es posible, muera ningún nicaragüense por causas políticas, ¿verdad? Porque creo que eso es lo que el pueblo nicaragüense se debe y lo deberíamos de tener desde hace rato. Entonces, eso para comenzar, pues que creo que es lo básico que tenemos que tener claro y creo que este programa es lo que debe orientar, es de que nosotros debe de evitar eso, pero a veces para evitar eso tenemos que hablar cosas claras, cosas francas. Claro, después del 18 de abril, que fue pues el detonante, que yo te lo digo, Marlon, yo no creía, yo miraba una juventud adormecida, pero gracias a Dios el 18 de abril, hombre, se probó de que estaba totalmente errado y vimos una juventud pues que se levantó pidiendo libertad.
Y ahí vemos cómo comienzan a caer los mismos muchachos, pues, siendo uno de los primeros Alvarito Conrado, siendo otro el monaguillo Dormus, un niño de 18 meses, te imaginas vos, un niño lorío, cosas que recuerdo en mi mente, pues, un balazo de AK, con la complicidad del sistema de salud que no atendían a los heridos, con la complicidad del sistema de los médicos forenses obligados por miedo que los corrieran y de regreso de nuevo, pues por miedo del trabajo, pues, ¿verdad? Perder su trabajo, porque ellos tienen su familia, que inclusive se atrevieron a poner en el certificado de defunción de este niño lorillo de 18 meses, probable causa de suicidio. Pues imagínate un niño de 18 meses suicidándose con un AK, pues. Y por supuesto vinieron 28 niños más, pues, 28 niños más, Marlon. Entonces, esto es la destrucción que ha provocado el mismo Daniel Ortega, pues, el mismo sistema, supuestamente por implantar un comunismo, ha venido a hacer eso. Y es evidente, pues, de que como en todos los arreglos que se ha habido y en todos los pactos, también existen nicaragüenses que por una cosa, por otra, hombre, no se ponen los pantalones bien puestos y no deciden de una vez de tratar de arreglar la situación para mayor tiempo, porque desgraciadamente tenemos un ciclo. Fíjate que mira, el ciclo de los nicaragüenses ha sido así. Tenemos un paz por unos años, 25, 30 años, de ahí volvemos a una guerra, destruimos el país, ¿verdad? Volvemos a un ciclo de paz por ciertos años, pero nunca hemos cimentado en fortalecer las instituciones, ¿verdad? Nunca hemos fomentado en mejorar nuestro nivel cultural y nunca hemos fomentado en redistribuir o reasignar lo que el pueblo de Nicaragua más sabía hacer ahorita, pues que es la agricultura, la ganadería. Pero seguimos produciendo la misma cantidad de leche que hace 50 años. Pues. O sea, no adelantamos en producción, no adelantamos en mejoría y seguimos con eso mismo, ¿verdad? Seguimos dando, es una rueda que tenemos y cada vez mejoramos un poquito el país, pero apenas lo mejoramos, entramos a una revolución porque existe un caudillo, no están las bases establecidas para la democracia y volvemos a caer de nuevo a la guerra, de nuevo a la destrucción del país y así vamos, ¿verdad? Y para ponerte un ejemplo más palpable, en 1990, cuando entró doña Violeta, teníamos 13,000 y pico de deuda externa. La semana pasada, las cifras del Banco Central más o menos nos dan a unos 12,000 y pico tenemos de deuda externa aquí en Nicaragua. Pues. Y eso que no sabemos qué pasó con los 4,000 millones de la ayuda venezolana, que probablemente en este caso, si la gente que quiera un arreglo al suave o una salida decorosa, como muchos le llaman, pues eso va a ser agregado a la deuda. Y yo te digo algo, Marlon, con 4,000 y pico de millones más la deuda externa que tenemos, este país se vuelve inviable por unos 60, 70 años como mínimo, ¿verdad? Por mucho que produzcamos. Entonces, ese es el panorama que tenemos de base para después comenzar a discutir las soluciones verdaderamente políticas. Entonces, en base a eso, Marlon, aquí tenemos que tener clarito de que aunque, bueno, primero ya tenemos que dejar bien establecido que a Daniel Ortega, a su consorte y a su gente que está llegada a él, incluyendo el ejército y muchos de la policía, que fueron miembros que lucharon contra la resistencia nicaragüense, doña Violeta en el 90, bien, mal, no estemos de acuerdo con ella, les dio la oportunidad de reivindicarse. No enjuició a nadie, existieron 57 amnistías, uno de ellos que se tomó el pueblo de Estelía y hubieron 36, y eso te lo estoy diciendo después de la guerra, ¿eh? Ya terminó la guerra, ya la contra se desmovilizó, ya todo el mundo entrar, hubieron azonadas, muchos muertos, se tomó Estelí, se robó 2 bancos, hubieron amnistías, mataron al 380, mataron a Resequeira, todo eso se amnistió, todo eso se limpió. Doña Violeta tal vez por su origen bastante religioso, pues no juguemos eso ahorita, ¿verdad? Pero bueno, yo no estoy de acuerdo, nunca estuve de acuerdo con eso, pero fue lo que sucedió. Ella pensó pues de que iban a mejorar, que iban a darse cuenta de que eso no era la solución, iban a olvidarse de sus planes dictatoriales, de autoritarismo y esas cosas, y desgraciadamente no fue así, pues hasta ella misma cayó en el error de ser dominada por esa clase de sandinista, por las armas. Posteriormente viene Arnoldo Alemán con un discurso antisandinista totalmente, pero a la larga en su gestión pues
no hizo eso, hizo muchas cosas que lo favoreció, el bipartidismo pésimo, ¿verdad? Don Enrique Bolaños cometió el gravísimo error que su partido que lo lleve, los liberales, por error, si vos querés, digamos que fue error de Arnoldo con los liberales, todo lo que vos querás, pero él nunca debió haber confiado en la bancada del Frente Sandinista para poder gobernar. Era 1000 veces preferible decir, hombre, si no me van a apoyar, ustedes que fueron los que me pusieron de candidato, hombre, pues yo me voy a retirar, pues, para provocar pues una negociación del Partido Liberal y no caer en las fauces del sandinismo. Por supuesto, han venido muchos partidos políticos también cayendo en eso, muchos supuestamente líderes políticos, y así ha venido, y es lo que estamos y es lo que tenemos el día de hoy. Entonces, hay cosas importantes pues para que nosotros entendamos las razones y los pasos que podemos tener. Actualmente, en este momento, Marlon, hemos visto que tal vez en abril, cuando los sucesos se dan así, hubo la explosión que fue una sorpresa para todos, y ya te confieso que para mí fue enorme. No se tenía una organización política bien establecida, y entonces probablemente, y yo lo vi en los tranques, lo vi en todos lados, la gente opinaba una cosa, opinaba otra. Creo que ante ese vacío, la misma iglesia o el mismo gobierno le pide a la iglesia un diálogo, pero lo cual creo yo que eso no estuvo mal, ¿verdad? Pero el problema se da de que para el diálogo, entonces los obispos comienzan a nombrar personas, pero ya ahora, como sabemos, Marlon, todititos los que estuvieron en el diálogo fueron chequeados en una lista y fueron con el visto bueno del frente. O sea que si los obispos proponían a alguien que el frente no quería, esa persona nunca apareció en el diálogo, pues, ¿verdad? Entonces ya sabemos lo que iba a pasar, pues, ¿verdad? Ya sabemos todo lo que iba a pasar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? El Daniel Ortega ganó tiempo, lo que hizo fue recomponer las estructuras, comenzó a hacer más fuerte la represión, comenzó a asesinar, que eso fue lo que verdaderamente sucedió, y él decidió aplacar pues esa protesta cívica, aunque un poco violenta porque te chocaba pues con la libre movilización, pero era lo que los mismos sandinistas le habían enseñado al pueblo, porque así fue como atacaron a Somoza, y así fue como atacaron a todos los gobiernos liberales. Entonces probablemente el pueblo ya, y muchos de ellos venían del sandinismo también, entonces dijeron, aquí la única manera es hacer barricadas y paremos el país. Entonces, los empresarios, creo yo, Marlon, que para hablar verdaderamente ellos pensaron pues que la mejor salida, y aquí me quiero detener un poco, porque fíjate que hay cosas en la historia, yo no estuve ahí, pues no estuve ni siquiera en el diálogo, ni siquiera en la escogencia, pero aquí hay algo que algún día lo tenemos que aclarar. ¿Quién fue el de la idea de las elecciones adelantadas? ¿Sería que la comunidad internacional se lo propuso a los obispos, ¿verdad? ¿O será que los obispos se lo propusieron a los primeros del diálogo nacional? Pero sea como sea, ¿verdad? Algún día nos vamos a dar cuenta quién fue. Porque yo tengo una versión, ¿verdad? Y la versión que yo tengo es que Daniel Ortega eso fue lo que le prometió a los Estados Unidos. Y yo te digo algo, pues yo de una oposición sentado, que pudiera sentarme pues con el Departamento de Estado, yo pediría esa explicación, ¿verdad? Porque es más, salió muy bien que vino una visita del embajador de la OEA en ese tiempo de los Estados Unidos, que fue este muchacho cubano, que vino a Nicaragua, platicó con Daniel Ortega, se fue, pero ahí después de eso, a los dillitas, es que nace la idea de las elecciones adelantadas. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque si fuera cierto que Daniel Ortega le ofrece a Carlos Trujillo las elecciones adelantadas, pues fue una farsa, ¿verdad? Y esto vuelve de nuevo a los acuerdos de Esquipulas, que yo siempre dije, ¿para qué van a dialogar si están los acuerdos de Esquipulas? Con los mismos acuerdos que nos desmovilizaron a nosotros,
con los mismos acuerdos que nos quitaron las armas a nosotros, no había nada más que pedirle. Y es más, el mismo integrante que firmó los acuerdos de Esquipula, con 140,000 muertos, que pesaba en ese acuerdo de Esquipula, ¿verdad? Con ese mismo acuerdo, ¿para qué ibas a hacer otro acuerdo? Ahí habían comisiones especiales, ahí había la desmovilización de la resistencia y la repatriación de toda la gente con la CIAP-OEA, con las Naciones Unidas y todo. Fíjense bien lo que había en eso. Venía que iban a respetar totalmente la vida de todos los combatientes de la contra, que iba a dar pluralidad política, porque él pensó que en aquel tiempo que iba a ganar, pues. Entonces él dijo, de todas maneras yo voy a ser presidente, que se iba a abrir a todos los partidos políticos y todo eso. Adelantó las elecciones. Entonces, ¿para qué iban a dialogar más si ya tenían la firma del mismo que había firmado y que había obviado, que había fracasado, que no había implementado lo que decía el acuerdo de Esquipula? Yo siempre dije en la radio, ¿para qué van a meterse a más? ¿Qué más quieren? Ahí está el acuerdo de Esquipula, saquen el acuerdo de Esquipula. Porque, bueno, le hubieran puesto otras cosas, tal vez, pues, porque ya habían habido más de 1,000 muertos más. Segunda vez la destrucción del país. O sea, ya en este caso, lo único que tal vez le hubiera agregado que ya eran criminales reincidentes, pues. No era la primera vez como se suponía que eran en el 90. Entonces, creo yo, pues, de que ahí nace la cuestión y desde ahí, pues, hemos venido totalmente, pues, cuesta abajo. Y creo que verdaderamente ha sido mal manejo político y la lucha, lo que se sacrificaron, como nos pasó a nosotros, igualito que nos pasó a nosotros, lo que sacrificaron. Aquí me quiero detener un poco, ¿verdad? Porque aquí quiero decirte algo que después probablemente lo toquemos o si no en otro programa. Mucha de la gente dice de que la mejor manera de sacar este gobierno es a través de las armas, ¿no? Y yo verdaderamente te digo, yo sí creo, pues, de que este gobierno no va a ceder si no mira su estancia, su permanencia en el gobierno amenazado y por una fuerza que ellos le tengan miedo. Te lo digo francamente. Para mí, no van a ceder si no existe una presión que yo digo, pues, debe ser internacional o nacional, que los mire como en 1990, pues Daniel Ortega se sintió que si no firmaba los acuerdos de Esquipula, la contra le iba a ganar la guerra. O que los Estados Unidos iba a permitir que nosotros lográramos mejor armamento y a lo mejor hasta íbamos a tener la participación de soldados gringos, como después sucedió en Panamá, ¿verdad? Para una invasión, ¿verdad? Entonces, por eso fue que lo hizo. Hoy ya no lo miro así. Él no mira absolutamente, él mira la complacencia, la tardanza que tienen las organizaciones internacionales. Y además de la tardanza de las organizaciones internacionales, también él siente que él tiene una oposición totalmente controlada. Por X o Y razón, a unos los tiene los hermanos presos, a otros les tiene delitos de robo, a otros les tiene un montón de cosas. Y solo le suenan las llaves, como quien dice, mira, si me seguís hablando aquí cositas, te voy a echar preso. Entonces, mucho de esta oposición la tiene totalmente o comprada, o avasallada, o timoratos. Pero aquí es donde yo le digo al pueblo, hombre, si la parte política nuestra está mal estructurada o algo, nosotros no tenemos que obedecerles a ellos. Nosotros tenemos que buscar nuestros caminos naturales. Y no estoy diciendo, y quiero dejarte muy claro desde el principio en este programa, yo no abono por la guerra, porque la guerra yo la viví, la sentí, y ojalá que nunca más tengamos que hacer un cambio a través de la guerra. Además, te lo digo verdaderamente, en este escenario, el día de hoy, creo que sería el escenario más desfavorable para nosotros, porque primero no tenemos ninguna ayuda de gente que te va a dar armas. Una guerra cuesta muchísimo, pero no solo es dar las armas, sino que tenés que entrenar a la gente, tenés que tener gente que verdaderamente haya vivido la guerra, que sepa. Eso es como manejar un carro, pues, y por lo menos tenés que enseñarle a manejar un carro a alguien, tenés que dedicarte, qué sé yo, 15 días, un mes, para ver cómo maneja y después tener experiencia. Igual es la guerra. La guerra, ¿cuántos no vi yo
de que se metían hoy y mañana estaban muertos porque verdaderamente no sabían ni disparar ni defenderse y mucho pues estar atentos de lo que era la guerra en sí. Entonces, además la gente que fue entrenada ya, porque la resistencia tuvo excelentes combatientes, ¿me entiendes? Como también pues habían unos malos, pero en forma general y con mucha experiencia. Muchos de ellos tuvieron más de 200 combates, ¿me entendés? Y fue buenísimo. Pero esa gente ya no está en la edad de hacer una guerra, ¿me entendés? Esa gente ya pasó su periodo de viabilidad, pues, en una guerra, y peor una guerra en una montaña, pues, como pasó con la resistencia nicaragüense, pues, que otro día hablaremos de eso, que fueron caminatas tremendas, pues, nadie se imagina que, por ejemplo, de la frontera con Honduras, de Yamales, pues, o de Banco Grande, a la zona de Río Blanco, eran más de 45 días a pie y como unos 15 combates y probablemente unos 20 muertos. O sea, eso no tienen ese concepto, ¿verdad? Un herido, por ejemplo, la etapa promedio de un herido que pasaba de Nicaragua a las primeras clínicas que nosotros teníamos sólidas, pues que eran a la orilla del río Coco, se llevaban 15, 20 días y muchos de ellos tuvieron que ser abandonados para que los cuidaran los civiles con paramédicos que nosotros habíamos formado. Eso la gente no tiene ese concepto, pues creen de que si miran películas, miran aquella serie de MASH, ¿verdad? Que el ejército de los Estados Unidos con los helicópteros, entonces que si nosotros teníamos un herido y llegaban los helicópteros y lo sacaban, eso es falso, ahí salían en hamaca. Después nosotros habilitamos varias lanchas en el río Coco para utilizar el río Coco como carretera y ahí pusimos las primeras bases, las primeras clínicas, ahí nos bombardeaban todas las noches o una noche sí, otra noche no. Entonces es una etapa sumamente difícil. Entonces, regresando a eso, yo te digo de que tal vez la guerra no está, y además todo tiene sus etapas, como lo vamos a ver más adelante. Si acaso esta solución va a ser por la guerra, tenemos que quemar otras etapas que no las estamos quemando. Son etapas muy importantes. Fíjense que la guerra no es nada más, y yo la miro así, pues, y muchos escritores lo han puesto así, no es nada más que la extensión de la política, ¿verdad? Cuando ya la política se cierra de todas las cosas, pues viene la guerra, y después cuando se abren las puertas, hombre, regresa la política, pues. Y eso lo tenemos que tener claro. Entonces, ahorita la guerra es un escenario que verdaderamente no la miro factible y creo que nosotros nos debemos de ahuyentar. Pero a diferencia de los años 90, que la mayoría de la contra tenía nosotros pues teníamos una mala publicidad con los organismos internacionales, hoy quien tiene esa mala publicidad con los organismos internacionales es el Frente Sandinista. Y vemos cómo ACNUD, cómo las Naciones Unidas, cómo el mismo Almagro, cómo todo eso se pronuncian en contra de todas las barbaridades que ha hecho el Frente Sandinista y Daniel Ortega. El sandinismo en sí ha hecho cosas terribles desde 1979. Entonces, creo que eso nosotros lo tenemos que aprovechar, pero tenemos que tener la claridad, y aquí vienen cosas que yo pues pienso y yo solo se las pongo a ustedes para que ustedes evalúen. Creo que estas cosas, como les digo, las tenemos que hacer por etapas. Entonces, la primera etapa que tenemos el día de hoy, después de que por X o Y razón, ya no lloremos sobre la leche derramada, que vos hiciste esto, que el PLC hizo esto, que Montealegre llegó a darle la mano cuando el 8% no estaba, que Alemán le bajó el porcentaje. Eso ya es leche derramada, desgraciadamente. Sucedió, el panorama no nos los pone bonito, pero ya no podemos llorar eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Entonces, de hoy en adelante, que lo hubiéramos hecho hace rato, nosotros como grupo y varios nicaragüenses reclamamos la ilegitimidad del régimen. Y aquí ya vamos entrando en lo que está pasando ahora. Ese documento, porque no quiero quitarle como te dijera yo, no le quiero quitar ningún mérito a ningún nicaragüense, lo hicieron un par de abogados muy buenos, en su mayoría el doctor Carrión lo elaboró y nosotros lo apoyamos como grupo. Y es más, fuimos a Washington, fíjate bien, fuimos a Washington
a decirle que el gobierno nicaragüense era ilegítimo. No quiero repetir todo lo que las ilegitimidades que cometió, la declaración, la sentencia que hizo la Corte Suprema de Justicia, que tenía dados electorales, todo eso ya lo sabemos, y la realidad de que era ilegítimo de origen es ilegítimo. ¿Ya? Hay muchas cosas que la OEA nos dicen, pues la OEA nunca iba a aceptar eso porque era como aceptar que la OEA misma había padrinado a Ortega, pero esa es la verdad. Y es más, yo te digo algo, y aquí yo quiero ser bien sincero. Como yo estuve metido en las situaciones electorales del PLI, primero de la ALN, después del PLI, y estuve nunca he sido candidato para nada, ¿verdad? Pero sí estuve en el sistema electoral, fiscal estando en el estadio, y vi cómo robaron todas esas elecciones. Entonces, nosotros manejamos todo esto y me di cuenta exactamente de todas las cosas que habían cometido y atrocidades con las juntas electorales y todo eso. Pero bueno, pasó eso, y a pesar de todo eso, pues ya tenemos que decir, hombre, bueno, en esos tiempos del PLI y eso, la OEA no es que fue tan complaciente con ellos. Es más, si vos lees los informes de la OEA, en muchos, y creo que como en 3 elecciones, dijeron que no se podían pronunciar, que habían cometido muchas irregularidades, esto y lo otro. Y algo peor todavía, Marlon, fue cuando para la elección de don Fabio, que fue creo el último año, fíjate que aceptaron a la OEA como observador, el secretario general era Insulza, acordate, y él mandó a un emisario que se llamaba Dante Caputo, los dos uruguayos, ¿verdad? Supuestamente izquierdosos, supuestamente aliados a Chávez y un montón de cosas. Pero durante como 3 semanas o un mes antes de las elecciones, Dante Caputo ya tenía establecido que cuáles eran los centros de votación que ellos iban a visitar como observadores internacionales. Pero el Frente Sandinista 3 semanas antes les dijo que no podían llegar. Yo no sé qué les dijo, pues, pero al final de cuentas Dante Caputo llegó y le dijo a los integrantes de esa coalición, ¿verdad?, que fue la de don Fabio, les dijo de que les habían tapado el radar. Esa palabra fue famosa. Y eso no lo estoy inventando yo, porque eso al final de cuentas lo declaró el feo, pues, el que iba de vicepresidente de don Fabio Gadea Mantilla. Entonces, ¿qué pasó? La oposición en ese entonces dijo de que tenía un crédito que le habían dado a nombre personal del ingeniero de Montealegre, ¿verdad? Y entonces tenían que ir al proceso electoral porque no podían decir que se retiraban, que creo yo que políticamente eso era lo correcto. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que mucho tuvo que ver no solo la oposición política, no solo el empresariado, tuvo que ver mucho el pueblo, porque el pueblo como que se quedó conforme también, como los políticos estaban conformes, que estaban en sus diputaciones, como los empresarios dijeron, vamos a seguir haciendo reales con la ayuda venezolana. Entonces el pueblo dijo, bueno, ¿para qué vamos a estar nosotros también protestando? Acomodémonos, miremos esto, se la hacen los millones y miremos cómo vamos. Entonces también nosotros como pueblo tuvimos mucha culpa, y no hay que echarle solo la culpa a la OEA. Entonces, eso fue el acomodamiento que se vino a dar. Hoy sucede todo lo contrario. Hoy es el momento que definitivamente no nos dieron la legitimidad del régimen en octubre, y a través de un papel que hicieron la Coalición Nacional y la Alianza Cívica, que le llamaron Consenso Nacional, que no, de nacional no tenía nada, y el consenso solo había sido entre ellos, fue que los magistrados, los embajadores, dijeron saquemos la resolución, que a la larga, fíjate que nosotros que estábamos en contra de la resolución no estábamos de acuerdo, porque nosotros reclamábamos la legitimidad, pero desde que salió la resolución dijimos, trabajemos en base de forzar que se cumpla con cumplir las demandas de la OEA, y aunque no nos gustaba el plazo de mayo, dijimos, ni modo, metamos. Les hicimos 8 documentos, Marlon. El primero me acuerdo que lo hicimos como un mes después y dijimos, hay que calendarizar
y aquí no los tengo todos, ¿verdad? Pero sí los tengo. Y dijimos, lo que dice la OEA es esto y esto y esto es lo que está demandando. Entonces dijimos, lo primero que hay que hacer, ok, pues, y aquí estoy buscando una copia, pues, de que a veces las tengo ahí repartidas en varios lugares, de la calendarización que nosotros hicimos, y dijimos, por ejemplo, dijimos, para noviembre, creo que era para diciembre, perdón, para diciembre, ya por lo menos el gobierno tiene que haberle mandado una carta a la OEA diciéndole, pues, invitándolo como observador, y lo dijimos, tienen que sacar a los reos políticos en esa fecha, lo dijimos de que ya tenía ya recuérdense que para esa fecha él ya estaba sacando la ley de ciberdelitos, y ya estaba sacando también la ley de extranjero, del dinero extranjero. Entonces dijimos, no vamos a poder ir a esto si este no saca a estas leyes. Y lo programamos, lo calendarizamos. No les gustó. No, eso no es. ¿Por qué no les gustó? Porque no lo habían hecho ellos. Entonces de ahí, ok, pues ese documento no salió. De ahí sacamos otro documento que dijimos, unidad en la acción. Acuerdo de unidad, aquí, ese sí, aquí lo tengo. ¿Qué dijimos aquí? Que nosotros lo que teníamos que pelear, y ya te voy a decir cuándo fue este documento. Voy a ver si tiene fecha. Fíjate bien, este documento lo sacamos el 25 de marzo del 2021. Aquí está. Este documento decía como 10 resoluciones, pero básicamente, pues para no aburrir a nadie, decíamos que las acciones que teníamos que hacer era pedir todas las condiciones que la OEA estaba ahí, y que se sometieran todos los candidatos y todos los partidos políticos y dijeran de que si en mayo no cumplía, entonces ellos no aceptarían ir a unas elecciones amañadas. Fíjate bien, en marzo del 2021. Este documento se lo entregamos, y que también no podíamos aceptar ni una condición menos de lo que la OEA y la comunidad internacional estaba pidiendo. Este documento nosotros se lo presentamos a la Alianza Cívica y a la coalición. Lo tuvieron como un mes masticando, saber qué cosa. Al final de cuentas, la Alianza Cívica ni respondió, pues, que ahora es el Partido Ciudadanos por la Libertad. Yo personalmente llegué, se lo presenté con otro. Se lo presentamos, se lo dijimos a la coalición nacional a través del doctor Palé y todo eso. El doctor Palé, todo lo que nos dijo fue, estamos de acuerdo, todo lo queremos como firmar y todo eso, pero después lo quisieron degradar y lo que hicieron fue una proclama. La Alianza Cívica ni siquiera respondió, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas las teníamos. Después sacamos otro documento, todavía sacamos uno, que estamos dándole un ejemplo ahorita que te lo voy a mandar, creo, si no lo tenés, donde estamos pidiendo de que ahora lo que debemos de pedir es una reunión lo más pronto posible a la OEA, y estamos haciendo un machote de la resolución que favorecería al pueblo de Nicaragua. Entonces, ¿qué pasa? Que no le hicieron caso. Entonces, todas esas cosas hay que verlas que son errores. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora ya puesto el Consejo Supremo Electoral tomado, la policía tomada, el ejército tomado, ha entrenado a un montón de paramilitares. Las condiciones básicas no existen el día de hoy. Si hoy nos ponemos a hablar, y alguien dice, hay condiciones, hoy no hay condiciones. Entonces, ¿cómo vas a pensar que vas a ir? Ahora, si vos crees y le querés dar chance a las elecciones, pues está bien, hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero prepárate para ir a una elección si hay condiciones. Si no, no podés ir a un juego, porque más bien la comunidad internacional puede ser que a la larga diga, ¿y para qué aceptaste ir a unas elecciones? Y a la larga, como están las condiciones electorales, y lo vamos a hacer en un programa especial tuyo, vamos a presentar a nuestro especialista en los temas electorales, porque no me quiero meter a eso, pues, pero lo único que les quiero decir, más o menos, que es algo que sobresale, es de que para las elecciones de en noviembre vamos a votar casi 4 millones, 3.900 y pico. Pero más de 1.400.000 no fuimos a votar en las dos últimas elecciones por el robo que se había dado. Entonces eso pasamos a un padrón pasivo. Y ese padrón pasivo, esos no pueden votar a menos que te verifiques. Pero la verificación solo va a ser 2 días. Y ellos están en manos de los magistrados sandinistas cómo lo van a organizar. Entonces nadie te va a garantizar, aunque vayas a verificarte, nadie te va a garantizar que vas a estar en el padrón bueno. Además, todas las leyes que hicieron y las leyes últimas
no puedes hacer absolutamente nada, no puedes recibir fondos, ellos pueden inhibir a cualquier candidato, nadie puede declarar fraude. Todos los paramilitares que han armado y todo eso, no crean que es de balde. Los paramilitares son para asediar a los fiscales, son para amenazar a toda la gente que vaya a votar, que sepan que son de la oposición. Y lo peor es que los que dicen eso, que la montaña de votos y que cuidemos nuestros votos, pues precisamente para eso han entrenado en el Papalonal, Guaslala, en Matagalpa, en el mero Managua, a un montón de fascinerosos que lo que van a hacer es que tras que vos llegues y votes, no te van a permitir que te quedes en una mesa electoral. Te van a sacar a patadas o te van a sacar a palos como lo hacen. Entonces, ¿quién se va a quedar a defender los votos? Y una junta receptora de votos, según la estructura que tiene el Consejo Supremo Electoral, ya se los he sacado, pero vamos a traer ese especialista que te prometo, pues, que le vamos a tener ese programa para todos los que nos escuchan. Ese especialista, con esa composición de cada mesa electoral, de 10 personas que puede estar en la mesa electoral, entre el presidente, coordinador de mesa, policía, 9 son sandinistas. Y vos, el nombre de tu fiscal, vos se lo tenés que dar 2 meses antes, porque lo tienen que acreditar. Esos 2 meses antes va a ser para pasarle el nombre a los paramilitares que tienen en todas las regiones y lo van a ir a amenazar a él, a sus hijos, a su mujer, a su terreno y todo, a su finca, a donde sea. Entonces, eso hay que estar claro de las condiciones que estamos viviendo el día de hoy. Lo que sucede es de que tal vez los candidatos se sienten protegidos en Managua, a ellos no les van a hacer nada, pero no es lo mismo el que corra para candidato a diputado departamental. No es lo mismo el que va a ser encargado de la campaña política en cada uno de los departamentos. Y mucho menos va a ser lo mismo para el que va a ser fiscal y va a estar en la mesa electoral. Entonces, ese es lo complejo que tenemos el día de hoy. Y la realidad es de que, Marlon, yo te digo, pues, todavía... Hoy se vence el plazo, hoy se venció, pero la OEA tiene todavía, pues ellos se reúnen, la reunión va a ser hasta en octubre, pero nosotros lo que debemos de hacer, en vez de estar peleando por casillas, por candidaturas, como lo han venido haciendo, lo que debemos de pelear hoy es de que debemos exigirle a la OEA que exista una reunión lo más pronto posible, extraordinaria, donde Almagro vuelva a repetir el discurso que acaba de decir, que fue lapidario contra Daniel Ortega al Consejo Permanente, y debe de decirlo eso para que se programe una reunión lo más pronto posible de la Asamblea General. Y en la Asamblea General nosotros ya le mandamos el machote. Ellos van a poner lo que quieran, pues, ¿verdad? Pero ahí decimos que verdaderamente deberían de considerar la ilegitimidad de las elecciones. Ahora suponete, pues muchos me han dicho, este doctor es baboso, caso que con eso se va a correr. Tampoco se va a correr cuando lo declaren ilegítimo si se robó las elecciones. Si es que le podemos probar que se las robó, tampoco se va a correr por eso, disculpen. Lo que nosotros tenemos que hacer es desde antes comenzar a marcar de que es un ilegítimo, que es ilegal, que no son unas elecciones como el pueblo nicaragüense quiere. Eso es lo que nosotros intentamos hacer. Entonces, y eso lo tenemos que hacer desde antes, no después. Y después también tenemos la oportunidad de hacerlo. Pero si lo hacemos después, va a ser encima de otra pila de cadáveres, si es que los pobres campesinos se quieren meter a avalar, a proteger el voto, a defender el voto, como algunos andan diciendo, ¿verdad? Entonces, más o menos eso. No sé si tenés alguna duda, Marlon, o alguna cosa para seguir, pues, porque la realidad es que vamos a tener muchos programas en los cuales vamos a ir aclarando esto a toda la gente que nos escucha, pues. Bueno, doctor, ha sido enriquecedor escucharlo y realmente nos hizo una historia porque, fíjese usted, esto ya muchos sandinistas no saben todo lo que usted ha dicho, no sabían. Y entonces es importante que usted se los haya comunicado, porque con esta situación que está sucediendo, aún los mismos sandinistas están sufriendo las consecuencias de un mal gobierno como el de Ortega. Por ejemplo, cuando van a echar gasolina, no le preguntan si es sandinista o es de la oposición. Tienen que pagar lo mismo. Cuando la van a comprar la comida, igual. Todo caro. Entonces, esto que usted ha dicho es importante, porque el pueblo que cree que va a estar bien
otros 5 años con Daniel Ortega, está equivocado. Ahí va, es parejo todo. Entonces, vamos a hacer otro programa. Mañana, si usted tiene tiempo, pues está bienvenido, está invitado para seguir platicando sobre esto, porque es importante enriquecer al pueblo. Realmente, ya para finalizar, pues quisiera dejarle que se despida de la audiencia, porque el programa era de 1 hora, ya nos pasamos, pues no sé qué consecuencia habrá, pero creo que por ser el primer programa, pues tenemos un poquito pues de tolerancia. Pero doctor, para que se despida de la audiencia, porque lo que ha dicho es importante. Bueno, perfecto, Marlon. Yo, bueno, para inicio, pues así vamos a hacer este programa. Te quiero decir algo de lo que acabas de decir. Solo así rapidito, pues, el COVID que ha sido pésimamente manejado y que mata sandinistas, mata liberales, mata todo. Hay que recordarse que, por ejemplo, ahorita en la cuestión de las vacunas, primero recordemos que este gobierno pues ha promovido la infección de todos los nicaragüenses, cuando no se tenían ni siquiera las condiciones básicas para atender a nadie en los hospitales. Pero lo peor es que ahora en el tema de la vacunación, por ejemplo en Jinotega, una ciudad de unos 25,000 habitantes, mandaron 100 vacunas. 100 vacunas. Eso es ilógico, pues. Y en la Concordia, donde hay más de 12,000, mandaron 70 vacunas. Entonces aquí ni siquiera quieren vacunar ni a los sandinistas ni a nadie, pues. Y eso debe ser vital. Así que, Marlon, ha sido un placer, hermano, y platicamos más tarde y vamos a seguir en estos programas, ¿oíste? Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Ya para despedirme también, yo quisiera solidarizarme con el doctor Manuel Urbina Lara. Está preso por un accidente de tráfico y injustamente yo lo considero que él es un preso político. También quería solidarizarme con el joven opositor Giovanni Alexander Tenorio, que fue secuestrado por paramilitares el 2 de mayo. El día de hoy todavía no aparece. Y es terrible pues lo que está pasando el pueblo de Nicaragua. Los opositores no pueden trabajar, no pueden llevar a sus niños al centro de salud porque no los atienden. Y todo eso lo vamos a seguir platicando pues mañana, pasado mañana. Tenemos tiempo para platicar sobre estos asuntos. Y ya para finalizar, pues yo quería despedirme, así como comencé con una oración, pues también despedirme con otra oración, pues, pero es también una historia antes de la oración que dice así. Dice que el obispo de Milán, San Ambrosio, miraba que una madre todos los días llegaba y era llorar y llorar ante el Santísimo. Y él un día se acercó y le dice: ¿por qué lloras todos los días? Te veo a llanto partido llorando. Y ella le dice que es por la conversión de su hijo. Entonces San Ambrosio, el obispo de Milán, le dice, que después fue santo, San Ambrosio: hijo de tantas lágrimas no se puede perder. Dice. Bueno, pues el hijo de tantas lágrimas se convirtió y después se santificó, fue San Agustín. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios escucha las lágrimas de esas madres nicaragüenses que han perdido a sus hijos. Dios escucha las lágrimas de ese preso político que está torturado en las cárceles de sandinistas. Hay un joven de 22 años, Kevin Solís, un muchachito de 22 años, está siendo torturado. O sea, ¿qué gana el régimen sandinista con torturar a los presos políticos? Hacer daño, porque son un régimen asesino. Pero Dios, así como escuchó a Mónica y le concedió que su hijo saliera a los malos caminos, San Agustín, así va a escuchar el clamor de ese pueblo nicaragüense que todos los días clama a Dios de rodillas, evangélicos, católicos, testigos de Jehová, porque no aguantan a ese régimen asesino. Y no es posible que todavía haya personas que están pensando
en continuar con el matrimonio que tenían antes de abril 2018. No se puede. Ya ese gobierno ha hecho mucho daño al pueblo nicaragüense. Si el día de mañana o pasado mañana este régimen asesino sandinista se va al exilio, se va a la Siberia, se va a Cuba, o como hizo Batista, se compra una isla para vivir solo, con sus 4.000 millones que tiene Daniel Ortega, las consecuencias para recuperar al pueblo van a ser de años, porque el despale indiscriminado de los bosques no se recupera en un día. Señores, no le den más oxígeno a la serpiente venenosa de Daniel Ortega. Dios los bendiga y nos vemos mañana a la misma hora. Álvaro, Abraham Richard, Juan Carlos Orlando, Ángel Marlon Ismael, Darwin Marcos, Eric Andrés Lester, Jonathan Hammer, Hilton Alvis, Giovanni Franco, Kevin, Rafael Christopher, Juana, Celso Jason, Axel José, Jairo Gerard Alfonso, Jimmy Mauricio, Josué, Eliezer Antonio, Edwin Valerio Yamil, Michael Nelson, Yesner Dani, Harlington Noroni, Cristian Roberto. Mi patria me duele en abril, pero en abril floreció el árbol de la esperanza que a mi pueblo despertó.